Vamos a leer la palabra del Señor. Vea el tema: pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29, del 11 al 14. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Gloria a Dios. Jeremías 29, del 11 al 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Cuando vemos en las Escrituras cómo empieza este mundo, podemos ver cómo Dios hace todo perfecto en su creación del universo. Me imagino aquel jardín del Edén, un lugar bello y perfecto, donde pone a el hombre, donde forma a el hombre. Y es tan perfecto Dios en sus pensamientos que dice: no es bueno que este hombre esté solo. Y le hace su compañía, le hace su compañera. Dios, dando a conocer sus pensamientos perfectos y buenos para el hombre. Pero sucede que con el tiempo el hombre empieza a desviar su atención hacia su Creador. Y comete muchos errores, rebeldías y tantas cosas por las que pasa diferentes situaciones aparentemente adversas, pero es Dios tratando con él sin perder de vista que sus pensamientos son de paz, de bien y no de mal. Situaciones que suceden por la rebeldía del hombre, por la idolatría. Usted sabe que esta situación llevó a su pueblo a sufrir tantas cosas, fruto de sus rebeliones, fruto de la idolatría. Pero esto que pasa en el pueblo no impide que los pensamientos de Dios sean de paz y sean perfectos para el hombre. Porque hay algo en esto. Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria y toda la honra debe ser para Él, para Él, para Él,
solo para Él. Y hay tantos ejemplos que pudiéramos citarlos en las Escrituras, pero el tema no es este. Pero vale la pena mencionarlos, que si el pueblo ha sufrido a través de la historia y sigue sufriendo, es por desviar la adoración que le pertenece solo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas situaciones lo llevaron a ser un pueblo cautivo en diferentes lugares. En diferentes lugares. Y en la porción que hemos leído, Jeremías 29. Este escrito, esto que hemos leído es parte de una carta que escribe el profeta Jeremías a el pueblo de Dios cuando estaba cautivo en Babilonia. Es una carta, y quiero que me ponga mucha atención en esto. Es una carta que viene desde el mismo corazón de Dios. Dios en su bondad y su misericordia. Y me gusta cuando Él pone esto ahí. Esta carta, vea bien usted. Quiero que le ponga atención a esta comparación. Esta carta viene, como le digo, desde el mismo corazón de Dios. Algo muy similar a el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que viene desde el mismo corazón de Dios y viene con un propósito especial, con un propósito grande para bendecir a su pueblo. Aquella carta era para bendición y consolación del pueblo de Israel estando cautivo. El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo vino en similares circunstancias. Vino para bendecirnos a todos aquellos que estábamos esclavos del enemigo, esclavos en el error. Así el Señor envió el santo evangelio para darnos libertad. Así es como el Señor manda este evangelio, que viene desde el mismo corazón de Dios. Veamos el primer versículo que leíamos. El versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y yo quiero que le ponga atención a esta frasecita. Y pareciera ser que el mensaje está terminando, estamos empezando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué dice? Para daros el fin que esperáis. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Pero tal vez usted dirá, ¿y por qué me pasan tantas cosas si los pensamientos de Dios todos son de paz y no de mal para mí? Y es que todo lo que sucede en este proceso es para lograr el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que espera usted? ¿Cuál es el fin que espera usted?
Pero mientras ese fin llega, ese fin glorioso, cuando nos reunamos con el Cristo de la gloria, es eso lo que esperamos todos. Pero mientras esto llega, los pensamientos de Dios no dejan de ser perfectos. A pesar de toda circunstancia, situaciones, problemas y dificultades que como pueblo de Dios vivimos, los pensamientos de Dios siguen siendo buenos y perfectos para su iglesia. Son buenos y perfectos para su iglesia. Aleluya. El Señor es fiel, mis hermanos. Hay tantas personas buenas, y tal vez usted conozca muchas. Personas que incluso dejan de comer por darle de comer al necesitado. Yo he sabido de personas que han fundado organizaciones para ayudar a los necesitados. Fundaciones para los niños de cáncer, por mencionar una de tantas. Personas que se conmueven ante el dolor de los demás. Personas que adoptan niños sin saber de dónde vienen, solo porque ven su necesidad. Hay personas con buenos sentimientos y también hay muchas con pensamientos muy perversos. Y estas personas, algo ha puesto Dios en sus corazones para ser de sentimientos nobles. Pero como hijos de Dios, ¿qué opinamos nosotros sobre los pensamientos de nuestro Dios? ¿Cuál es nuestro sentir con los pensamientos de Dios? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar sobre esto. ¿Qué estará pensando Dios de mí? ¿Qué estará pensando Dios para su iglesia? ¿Qué estará pensando Dios para mi familia? Yo pienso que si el mundo supiera lo que dice su palabra sobre los pensamientos de Dios, ¿qué daría el mundo por conocer los pensamientos de Dios? Yo no sé si usted le ha puesto atención a esta situación sobre los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para este mundo? Este versículo dice que los pensamientos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Yo quiero decirle que nuestro Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros en lo personal. Dios tiene pensamientos de paz y de bien para su iglesia. ¿Lo cree usted, mi hermano? Eso es así, mis hermanos. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y yo quiero decirle algo.
Esto de los pensamientos de Dios no lo puede explicar ni la filosofía, ni la ciencia, ni ninguna teología. Y no se complique usted en analizar o en interpretar los pensamientos de Dios para su vida. Y le voy a decir por qué. No se trata de que usted y yo nos vamos a mover de una forma mecanizada como que seamos robots. No se trata de eso. El Señor nos ha dejado esa gran capacidad de inteligencia, ese libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, para saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Pero cuando yo le digo en esta mañana, de parte del Señor, que no nos compliquemos en interpretar o analizar los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Y se lo digo por esta razón. Repitiéndole lo que dije en un momento. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni la filosofía, ni la teología podrán decirnos los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Porque esto únicamente lo podemos recibir directo de los labios de nuestro Dios. Directo de los labios de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Y en la Biblia encontramos ejemplos de personas con muchas dudas que hasta no ver, no creer. Y eso es lo que pensamos muchos humanamente, mis hermanos. Pero vea usted, los pensamientos de Dios son de paz, son de bien y no de mal. Y es la razón por la que Dios tuvo su mayor interés y yo sé que le dolió tanto tomar esta decisión para que nosotros, la humanidad, pudiéramos escuchar directamente de los labios de Dios los pensamientos que Él tiene para nosotros. Y es esa la razón por la que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que conociésemos los pensamientos del corazón de Dios manifestados a cada uno de nosotros. Y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo para que entregara su vida. Vea usted qué derroche de amor para tanta gente como usted y yo, que lo único que somos unos desagradecidos, que nos cuesta reconocer la labor de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, solo por salvarnos sin merecerlo. Pero su amor es grande y Él no iba a dejar a su creación perdida, perdiéndose, sino que envía lo más precioso que había en su corazón. Mis hermanos, cuando pensamos en esto, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Su pueblo rechazó a los profetas, rechazó a toda persona que fue enviada de parte de Dios. Somos tan duros que fue necesario que Dios introdujera a su Hijo a este mundo para traer la mente de Dios, para traer esos pensamientos de bendición, de salvación y de vida eterna para nosotros. Mire qué bello y qué hermoso es esto. Los pensamientos perfectos de Dios
dándolos a conocer a través de su Hijo Jesucristo. La gloria y la honra sea para Él. Y su Hijo, como todo un buen hijo, no dijo no. No dijo, ¿por qué no mandas a otro? Tal vez con él. Sino que su hijo pudo decir, heme aquí, heme aquí. Todo por usted y por mí. Todo por usted y por mí. Y es esa la razón que nos tiene aquí reunidos, exaltando y glorificando al Cristo de la gloria, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Mire qué hermoso. Y el Señor Dios anuncia el enviar a su Hijo muchos años atrás, con el profeta Isaías. Imagínense, alrededor de 600 años antes que Cristo viniera. Dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el que vino 600 años después. Lo introduce Dios a través de la Virgen María. A través de la Virgen María. Y usted puede ver cómo Él empieza a crecer en estatura y en sabiduría. Tanto así que a temprana edad nos muestra la palabra cómo Él está enseñando en el templo. Luego después lo podemos ver dando una palabra, dando una respuesta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era Cristo mismo en este mundo, y lo podemos ver a través de su ministerio. Lo podemos ver cómo Él se manifiesta. Usted puede ver de primera mano los pensamientos de Dios y cómo es su voluntad para su pueblo. Él vino para sanar enfermos. Él vino para levantar paralíticos. Vino para liberar a los esclavos, esclavos del pecado, esclavos del mismo Satanás, esclavos de enfermedades. Si usted quiere escuchar los pensamientos de Dios, abra la palabra, abre el Nuevo Testamento, vea todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo después a través de sus siervos escogidos. Él vino directamente a manifestar los pensamientos de Dios, a materializarlos en medio de nosotros, a hacerlos efectivos en medio de nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Mencióneme un mal que haya hecho nuestro Señor Jesucristo. Si es la manifestación más grande de amor en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo.
Es la mente de Dios, su Padre, revelada a través de su Hijo para bendecirle a usted, para bendecirme a mí. Con el único propósito de que le demos solo a Él la gloria y la honra, solo a Él, mis hermanos. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y a veces hay situaciones que nos llevan a tener algunas experiencias, muchas veces porque nuestra atención se desvía. A veces no nos damos cuenta que nuestra adoración se desvía. Pero eso no impide que los pensamientos de Dios sigan siendo buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Porque Él tiene grandes bendiciones para nosotros, mis hermanos. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nuestra vida sea transformada. Él quiere que vivamos una vida diferente. Él quiere que vivamos una vida agradable a Él. Y Él nos ha dejado ese poder a nosotros. Nos ha dejado el poder del Espíritu Santo. El que nos da todas las fuerzas. El que nos mueve para poder agradar a Dios. Porque esta carne por sí sola solo quiere pecado y más pecado y más pecado. Pero el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, para presentarnos agradables delante de nuestro Dios. Es una bendición, mis hermanos, cuando podemos hablar de esto. Estos pensamientos de Dios que son llenos de bendición para su pueblo. Y como decíamos, hay pensamientos personales y hay pensamientos como iglesia. Como iglesia. Mis hermanos, usted y yo sabemos los pensamientos de Dios con el futuro de su iglesia. Usted sabe que su futuro no está aquí. El Señor ya lo tiene destinado desde antes de la fundación del mundo. Él sabe el lugar que está preparado para su iglesia. Es un lugar de bendición donde creo que usted y yo anhelamos estar. Y quiero pensar que es ese el motivo que nos tiene aquí perseverantes en el camino del Señor. Porque sabemos que nuestro final no es aquí, sino al lado del Señor Jesucristo en la gloria, con una bendición eterna. Gloria a Dios, aleluya. El Señor tiene pensamientos pacíficos para nosotros, pensamientos de paz y no de desgracia, pensamientos de paz y no de desventura. Pero el enemigo es mentiroso. Y lo bueno que usted y yo le conocemos sus veredas al enemigo. Él vino para matar, robar y destruir. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el enemigo, que no merece ser mencionado en este lugar, porque aquí solo glorificamos el nombre de Cristo Jesús. Él, en sus mentiras, tiene atadas a muchas personas afuera. Y es lamentable decirlo, dentro de la misma iglesia del Señor también. Pero ahora puede haber libertad en el nombre de Jesús. Fíjese bien. Cuando la persona anda hundido en el pecado, hundido en la fornicación, hundido en el adulterio, muchos asesinos, tantos mentirosos, tantos ladrones, y no voy a seguir mencionando más de esto. Todas estas personas en alguna manera conocen de Dios. Muchos equivocados, pero conocen de Él.
Y creen así de esta manera muchos, miren. Hay muchos que creen que al tener esta vida de desorden, están en guerra con Dios. Porque alguien les enseñó, o la religión, o algunos padres de forma equivocada, enseñándoles a un Cristo del garrote, a un Cristo del látigo, a un Cristo de castigo. Sí va a suceder esto, pero todavía no. El enemigo les hace sentir esto. Nos pesó con mi esposa una respuesta que tuvimos en cierta ocasión cuando invitábamos a unas personas. Después de invitarles más de una vez, nos dijeron, ya no nos invite porque nosotros le pertenecemos al diablo. Créame que es real. Y es por el estilo de vida que tienen estas personas. Lo que no comprenden estas personas es que el enemigo es un mentiroso y les ha hecho sentir que le pertenecen a él. Lo que ignoran es esto, que en la actualidad, en nuestro tiempo, está toda la oportunidad para ser libres de la garra del enemigo. Porque el Señor dice en su palabra que mientras hay vida, hay esperanza, sin importar lo que esté pasando. Porque el Señor, su sangre no tiene ningún límite para limpiar los pecados. Sean rojos, Él los hace blancos. Sean negros, Él los hace blancos. No importa, porque el Señor, su sangre tiene poder para limpiar los pecados, por mugrosos que sean. Y aunque el enemigo se sienta dueño de algunas personas, el Cristo de la gloria tiene el poder para hacerlos libres, porque para eso vino Él, para romper las cadenas de maldición que el enemigo ha puesto en muchas personas. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Y cuando digo que muchas veces, hasta dentro de la iglesia, es porque lamentablemente hay personas que vienen con sus cargas, adoran a Dios y se las llevan de regreso. No quieren traerlas al altar. No quieren traerlas a los pies de Cristo. ¿Sabe usted que la voluntad del Señor no es que su pueblo esté sufriendo? La voluntad del Señor es que su pueblo viva en victoria sobre el enemigo, en victoria sobre toda situación que venga a nuestras vidas. El Señor quiere liberarnos de toda opresión del enemigo. Hay personas que siguen sufriendo porque en el pasado se practicó un aborto. Y habiendo recibido a Cristo, se siguen sintiendo culpables de esto, cuando el Señor ya le tomó en sus brazos y le borró ese pecado y la hizo hija de Él, princesa de Él, y ya no debe nada porque Él ya pagó todo y le limpió su pecado. El Señor no está en sus planes que su iglesia sigamos sufriendo y cargando situaciones del pasado o culpándonos de lo que pasó. No, el Señor viene para hacernos libres de toda opresión del enemigo, libres en el nombre de Jesús. El Señor quiere verte disfrutando del gozo de la salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros.
El Señor quiere verte sonreír. El Señor quiere verte adorarle con libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay salvación. Ahí hay vida eterna. El Señor tiene pensamientos pacíficos para nosotros. El enemigo quiere hacer sentir culpables a las personas. Y cuando nosotros no conocemos hasta dónde llegan los pensamientos de Dios, seguimos sufriendo, nos seguimos culpando. Mis hermanos, los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros. Nosotros por naturaleza somos vengativos muchas veces, rencorosos. El Señor no. El Señor nos limpia. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni sus caminos son nuestros caminos. Miren lo que dice Isaías 55, del 8 y el 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nuestro Señor Dios pensara como nosotros, no hubiera enviado a su Hijo a dar su vida por salvarnos. Si nosotros no tenemos ni la capacidad de ofrecer un miembro de nuestro cuerpo por salvar a una persona, siempre se oye decir algunas veces, hicimos hasta lo imposible. Dios no pensó así. Pensó en deshacerse de lo más preciado de su corazón para salvarnos a nosotros. No dudó en enviar a su Hijo para que usted y yo no seamos atormentados por el enemigo. El Señor vino para darnos una bendición de liberación, no solo física, sino espiritual y mental, emocional. Nuestras emociones ahora dependen de Dios. Si usted se lo permite, y si no, pues se lleva sus cargas de regreso. Pero el Señor quiere decirle en esta mañana que usted puede traer sus cargas y poder ser libre en el nombre de Jesús, porque Él tiene pensamientos pacíficos para nosotros. Y no solo eso, tiene pensamientos previsores para darnos un porvenir de esperanza. Efesios 2, 7 y 8, por favor. Efesios 2, 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Pero el Señor, después de mostrarnos estos pensamientos de paz, estos pensamientos de bien y no de mal, ¿qué expectativas tiene Él para nosotros, su pueblo? Piénselo. ¿Cuáles son las expectativas de Dios después de revelarnos sus pensamientos
a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serán las expectativas de Dios? Quiero que usted medite por un momento. ¿Cuáles serán las expectativas de Dios para nosotros, su iglesia? Después de darnos a conocer sus pensamientos a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, vea lo que dice en el versículo 12 de la porción que leíamos. Versículo 12. Entonces me invocaréis. Y en el 13 dice, y me buscaréis. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me invocaréis y me buscaréis. Estamos terminando. Me invocaréis y me hallaréis. El Señor espera de nosotros que recibamos sus promesas y que las hagamos nuestras. El Señor quiere de nosotros que recibamos sus promesas y las hagamos nuestras. Porque la palabra de Dios, esta bendita palabra, es verdadera y es fiel porque viene de Dios. Entonces sus promesas son fieles y verdaderas para su iglesia, son fieles y verdaderas para su pueblo, que somos nosotros. Y si nosotros recibimos estas promesas, la bendición de nuestro Dios no se hará esperar, no se hará esperar. Mis hermanos, vamos al versículo 14, por favor, rápidamente. Versículo 14. Mire lo que dice el Señor con respecto a sus promesas. Y seré hallado por vosotros. Y seré hallado por vosotros. Él promete revelarse a toda alma que le busca y cree en Él. Pero no el creer no más de nuestra boca para afuera, sino me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Y Mateo 5:8 dice, bienaventurado, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sabiendo, mis hermanos, que el Señor ha limpiado nuestro corazón, libremente podemos acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que por fe somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, Él nos escucha, Él nos responde. Y el mismo versículo 14, mire que dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Mire qué promesa. Y haré volver vuestra cautividad. No importa en la cautividad que alguien haya caído, la cautividad del pecado, cautividad de las tinieblas, cautividad de las emociones. No importa, mis hermanos, cautividad de los placeres de la carne. El Señor tiene la libertad para cada uno de nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos volvamos
a un arrepentimiento. El Señor tiene la promesa de restauración para cada uno de nosotros. Esa promesa para no quedarnos en el agujero donde hayamos caído, sino que dice que abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho hombre. El Señor tiene la promesa para unirnos un día. Estamos en el final. Y viendo la parte final del versículo 14, vea que dice: y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os... Mis hermanos, el pueblo de Israel, como todos sabemos, fue disparcido en el mundo, fue regado en el mundo. Ahí lo llevó su proceder, su accionar, sus rebeldías. La iglesia del Señor, estamos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo está la iglesia del Señor. Pero el Señor ha dejado la promesa que un día va a sonar la trompeta. Y todos nosotros, los creyentes en Él, la iglesia del Cordero de Dios, oiremos ese sonido de la trompeta y nos reuniremos con Él en las nubes, en el aire, para estar eternamente con Él. Es la promesa final para su iglesia. Y esa es la promesa que todos sus hijos, como iglesia de Él, como el cuerpo de Cristo, debemos esperar con anhelo, con ansias, con deseos que llegue y con nuestros oídos espirituales abiertos para poder escuchar el sonar de la trompeta. Aleluya. Pensamiento de paz y no de mal. Incline su rostro, por favor. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Él la da conforme a sus riquezas en gloria. Porque la voluntad de Dios es buena y es perfecta para nosotros sus hijos. Él no se equivoca en toda situación, en toda circunstancia que llegue a nuestras vidas. No debemos cuestionar a Dios, sino someternos a su voluntad, sabiendo que su voluntad es perfecta. Sabiendo que su voluntad es buena para su iglesia, para su pueblo. El Señor quiere que tengamos una vida de gozo. Él nos dice que no habrían aflicciones en este mundo. Porque Él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras vidas le pertenecen a Cristo Jesús. Ya no permitamos que hayan situaciones que nos impidan el gozo de Dios, sin importar cuáles sean. El Señor tiene el control de nuestras vidas, pero respeta nuestras decisiones. Si usted siente en su corazón venir al altar,
no se detenga. Si usted siente venir al altar, no se detenga. El Señor quiere bendecirle. El Señor quiere que nos salga igual de este lugar. El Señor quiere que usted se lleve una nueva experiencia con Él. El Señor quiere que usted pueda experimentar una vez más de su libertad. El Señor quiere arrullarle en sus brazos y tomar su carga, tomar su problema, tomar su dificultad. Solo dígale: aquí estoy, papá. Usted conoce mi situación, yo ya no puedo más. Yo te la entrego y me declaro libre en el nombre de Jesús. Si usted siente venir al altar, no se detenga, dé un paso de fe. El Señor tiene la bendición para cada uno de nosotros. Tomémosla, no la rechacemos, no seamos indiferentes a la bendición de Dios. Ya no sigamos abrigando ese dolor, abrigando esas cargas. Traigámoslas a Cristo Jesús. Porque Él te dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. El Señor te lo dice así de claro. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene esa bendición para nosotros. Recibámosla. Y todo aquello que usted no ha escuchado, sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón en esta mañana. Santo Dios, tu palabra ha sido predicada, Rey. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que hará la obra para la que usted la ha enviado en esta mañana. Bendiga, Señor, a mis hermanos que están en el altar. Usted conoce la situación de cada uno, Señor. Sea usted dando esa respuesta, esa bendición, esa liberación, ya sea de enfermedad o de cualquier otra dificultad, Señor. Sea usted dando esa respuesta. Asimismo, por todos mis hermanos aquí en este lugar, Señor, sea usted bendiciendo y tomando el control de cada vida, tomando el control de sus emociones, tomando el control de toda situación que estén enfrentando mis hermanos. En esta hora, Señor, lo entregamos delante de tus pies y nos declaramos libres, libres, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Póngase de pie si gusta y entonemos este canto. Aleluya. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama.